Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 12 y 13. Durante esta semana estudiamos el mensaje de los tres ángeles, palabra por palabra, frase por frase, desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Nos quedó el versículo 13, que es parte del mensaje del tercer ángel. Vamos a leer el 12 para tomar el contexto y entonces el 13, que va a ser el estudio de esta noche. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué son bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor? El ángel está hablando en este contexto de cuando se proclame el mensaje de los tres ángeles. Este mensaje potente que había de sacudir al mundo, este mensaje que había de llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si ustedes leen un poquito antes los versículos que ya estudiamos, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la señal en su frente o en su mano, está hablando del tiempo cuando este mensaje iba a ser proclamado. Ha caído Babilonia. Y luego Juan escuchó una voz que decía desde el cielo: escribe, Juan, escribe para que esto quede registrado, para que cuando este mensaje sea proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, esté registrada la bendición. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ese de aquí en adelante tiene que ver desde cuando este mensaje sea proclamado. Bienaventurados de aquí, desde ahora, cuando este mensaje sea proclamado, los que mueren en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué son bienaventurados? Noten que no dice bienaventurados todos los muertos en el Señor. Es maravilloso morir en Cristo. Es una bienaventuranza también morir en el Señor Jesús, porque la palabra del Señor nos dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que todos los que mueren en Cristo son en cierta medida bienaventurados, felices. Pero hay una bendición especial en ese versículo, porque dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Quiere decir que hay una diferencia entre todos los muertos en el Señor. ¿Quién fue el primer muerto que murió en Cristo? ¿Quién fue? Abel. Abel había sacrificado el cordero que representaba a Cristo, había confesado sus pecados, su hermano lo asesinó, fue el primer muerto en Cristo Jesús. Murió confiando
en que un día Dios enviaría el Cordero que quita el pecado del mundo. Él creía en la salvación. La Biblia lo dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Por la fe, Abel tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Abel murió en Cristo. Murió confiando en la sangre que habría de ser derramada, porque él sacrificó un cordero que representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los muertos en Cristo resucitarán en la venida del Señor. Eso lo enseña la palabra de Dios. Esos son los muertos en Cristo. Resucitarán al sonar la trompeta. Vamos a leerlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cómo se les llama a los muertos en la Biblia? ¿Los que qué? Los que duermen. La palabra de Dios no enseña que cuando una persona muere se va al cielo o se va al infierno. La Biblia dice que los muertos descansan, están dormidos esperando la venida del Señor. Y dice que no tenemos que entristecernos y desesperarnos por ellos. No tenemos que estar tristes. ¿Por qué? Sigan leyendo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Hermano que me escuchas, ¿crees tú que Jesús murió y resucitó? ¿Lo crees de verdad? Pues si tú crees que Jesús murió y resucitó, dice, también debemos creer. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá la vida con Jesús a los que durmieron en Él. Dios va a resucitar a todos aquellos que durmieron en Cristo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y ahora viene cuándo van a resucitar. Que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros, no precederemos a los que durmieron. Los que estén vivos no van a ver a Cristo antes que los muertos. Todos al mismo tiempo. Tampoco los muertos van a preceder a los vivos en ver a Cristo. Sigan leyendo. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Está claro? Si los muertos se fuesen a estar con el Señor de inmediato, entonces San Pablo diría, hermano, no quiero que ignoren acerca de los que están ahora con el Señor. No se entristezcan, porque ellos están allá gozando en la presencia del Señor. Pero él dice, no quiero que os entristezcáis acerca de los que duermen, porque van a resucitar cuando venga el Señor. Él los consuela a aquellos que han perdido a sus seres queridos, diciendo, cuando el Señor venga estaremos todos juntos otra vez, y le veremos y le recibiremos para irnos con Él. Sería inconcebible que si los muertos se van a estar con el Señor cuando mueren, Pablo no lo mencione. Los consuele diciendo que van a resucitar, y no les diga, hermanos, ellos están allá gozando con el Señor. No hay ningún pasaje en todo el Nuevo Testamento que diga que los muertos van de inmediato a estar con el Señor.
Ahora, estos muertos en Cristo formarán parte de la primera resurrección. Vamos a ponerlo así. La primera resurrección. Léanlo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, y versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Aquí dice que son bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Primera resurrección. Si hay una primera, obviamente tiene que haber una segunda, si no, no diría la primera resurrección. Simplemente diría, bienaventurados todos los que resucitan. Pero si hay una primera resurrección, tiene que haber una segunda, obviamente. Y la Biblia nos habla de dos resurrecciones, de dos grandes resurrecciones, donde todos los muertos van a resucitar. Vamos a leerlo. En San Juan, en el capítulo 5, y en el versículo 29. San Juan 5, versículo, podemos leer el 28 y el 29. Dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde están los muertos según la Biblia? En el sepulcro. ¿Y qué dice aquí? Que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuántos van a escuchar la voz de Cristo? Todos los que están en los sepulcros. Ahora, no todos la van a escuchar al mismo tiempo, porque va a haber dos resurrecciones. Escuchen el versículo que sigue. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. Quiere decir que hay dos resurrecciones, una para vida y otra ¿para qué? Para condenación. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección, ya lo acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera resurrección. ¿Y cuándo resucitan los muertos en Cristo? ¿Cuándo? Lo acabamos de leer. ¿Qué dice? Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos transformados y junto con ellos ascenderemos a recibir al Señor en el aire. ¿Cuándo resucitan entonces todos los muertos en Cristo? En la segunda venida de Cristo. Puse una nube allí porque la Biblia dice que Jesús va a venir en las nubes y todo ojo le verá. Segunda venida de Cristo. Viene en las nubes. Todos le verán. Y los muertos resucitarán incorruptibles y los vivos seremos transformados. Ahora, los impíos van a resucitar en la segunda resurrección, que es para condenación.
segunda resurrección. Recuerden que acabamos de leer que la primera es para vida eterna y la segunda es para condenación o muerte. Por eso dice Apocalipsis 26, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Porque los que resuciten en la primera gran resurrección no van a volver a morir, resucitan para vida eterna. Mientras los que resuciten en la segunda resurrección, resucitan para condenación y serán lanzados en el lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Ok? La segunda resurrección sucede al final de los 1000 años, al final del milenio. Lo pueden leer en Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la segunda gran resurrección. Aquí es cuando desciende la ciudad de Dios La gran ciudad de Dios desciende a esta tierra. Bien, no voy a entrar en detalles sobre el milenio porque es una doctrina que ustedes conocen y que acabamos de estudiar en la lección de escuela sabática de este trimestre. Los 1000 años y la segunda gran resurrección. Sin embargo, en esta noche el tema es la resurrección especial. También se le conoce con el nombre de la resurrección parcial. Estas dos grandes resurrecciones, una para vida eterna y otra para condenación, la Biblia dice que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Unos saldrán a la resurrección para vida eterna y los otros a resurrección para condenación. Unos en la venida de Cristo para vivir con Él y otros al final del milenio para ser castigados y destruidos. Sin embargo, ya leímos: bienaventurado de aquí en adelante el que muere en el Señor. ¿Qué diferencia tiene ese de aquí en adelante? Si todos los muertos en Cristo van a resucitar en la segunda venida, ¿qué tiene que ver ese de aquí en adelante? El profeta Daniel nos habla de una resurrección que no es ninguna de estas dos grandes resurrecciones. Vamos a leerlo en el libro de Daniel, en el capítulo 12. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y ahora viene. Noten lo que dice: en un terrible tiempo de angustia, como nunca ha habido desde que hay hombres sobre la tierra. Esa es la gran tribulación, la angustia de Jacob se le llama en la Biblia. El tiempo terrible de angustia, donde los hijos de Dios serán perseguidos, donde tendrán el decreto de muerte en contra de ellos por no adorar a la bestia ni a su imagen. Pero en medio de ese tiempo de angustia,
Cristo va a aparecer para librar a su pueblo. Él se levantará, dice aquí, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Saben ustedes quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? Miguel es el mismo Señor Jesús. No vayan a confundir. Para la iglesia popular, la iglesia católica, hay 4 arcángeles. Uno es el arcángel Gabriel, otro es el arcángel Miguel, otro es el arcángel Rafael, Rafael arcángel y Ariel arcángel. Son 4 arcángeles. La Biblia no menciona 4 arcángeles, solamente menciona uno solo. Y no dice en ningún lugar que son 4. A Gabriel no le llama arcángel la palabra de Dios, sino que le llama ¿cómo? El ángel Gabriel, no el arcángel. Rafael no está mencionado en la Biblia, y Ariel es el nombre de una ciudad, Isaías 29. Así que solamente queda uno que la Biblia le llama arcángel. A Miguel, y vamos a ver el texto en un momento, se le llama arcángel. El nombre Miguel se menciona solamente 5 veces en las Escrituras. 5 veces. En el libro de Daniel, lo pueden encontrar ustedes en el capítulo 10, Daniel capítulo 10 y en el versículo 13. Dice así: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Literalmente en hebreo dice principal príncipe o príncipe de príncipes. Eso es lo que dice en hebreo. La palabra uno está agregada porque no tiene artículo definido en el hebreo. Dice principal príncipe, o sea, príncipe de príncipes, y le llama Miguel. Vayan tomando notas de lo que les estoy diciendo. La segunda vez que aparece mencionado Miguel en la Biblia está en Daniel 10, versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. ¿Ok? Segunda vez que aparece Miguel. La tercera vez que aparece Miguel está en el capítulo 12 y el versículo 1 de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Aquí Miguel se le llama el gran príncipe que está de parte del pueblo de Dios. Van 3 veces. La cuarta vez que está mencionado Miguel se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y en el versículo 7. Apocalipsis 12:7, y dice: hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Miguel,
el gran príncipe aquí dice que tiene una batalla en contra de el diablo, en contra del dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Esta es la gran lucha milenaria entre el poder de Dios y el poder de Satanás. Ahora noten que Miguel dirige a los ángeles del cielo según este pasaje. Él es el jefe de los ángeles celestiales y es el que luchó contra el diablo y lo echó a la tierra. La última vez que aparece el término Miguel en toda la Biblia está en el libro de Judas. Solamente 5 veces aparece el nombre Miguel en la Biblia. Judas, versículo 9. Y cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí a Miguel se le llama ¿cómo? El arcángel. El arcángel Miguel. Y otra vez aparece disputando con el diablo. Otra vez hay una lucha aquí entre Miguel el arcángel y entre Satanás el diablo. ¿Y qué era lo que había de por medio por lo cual estaba la disputa? ¿Qué era? Aquí dice que era el cuerpo de Moisés. ¿Por qué el cuerpo de Moisés? Moisés, el siervo de Dios, había muerto y fue sepultado. ¿Quién lo sepultó? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién lo sepultó? Dios mismo, a través de sus ángeles, lo sepultó. Nadie conoce el lugar de su sepultura. Él murió arriba de un monte y allá fue sepultado. ¿Cuánto tiempo más adelante sucedió esta disputa? La Biblia no lo dice. Pero aquí dice que hubo una contienda, una disputa, una discusión en la cual Miguel quería reclamar el cuerpo de Moisés y el diablo quería impedírselo. Jesús quería traer a la vida a su hijo dormido. Y el diablo creía tener derecho sobre él porque Moisés había sido pecador, había cometido su gran error, desobedeciendo a Dios. Aunque la Biblia dice que Moisés era un hombre manso como no ha habido otro sobre esta tierra, sin embargo también él se enojó. Y por esa ira perdió el privilegio de entrar en la Canaán terrenal. Sin embargo, Moisés también confiaba en la sangre del Cordero y fue perdonado de ese pecado por la sangre de Cristo Jesús. ¿Quién creen ustedes que ganó la disputa? ¿La habrá ganado Miguel el arcángel o la habrá ganado el diablo? Bueno, no hay duda alguna que la ganó Miguel, porque si ustedes leen en San Mateo el capítulo 17, descubrirán que en el monte de la transfiguración Jesús subió con Pedro, Jacobo y Juan. Mateo 17:1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí se les aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Elías fue llevado al cielo sin ver la muerte en un carro
de fuego. Moisés murió, pero hubo una disputa con respecto al cuerpo de Moisés. Obviamente el que ganó la disputa fue Miguel, porque Moisés se apareció vivo en persona sobre el monte de la transfiguración junto con Elías, hablando con Jesús. Así que hemos visto los pasajes donde mencionan a Miguel. Todos estos pasajes nos indican que Miguel no es un ángel cualquiera. Es más, ni siquiera es un ángel. Y aquí algunos se van a sorprender. La Biblia le llama a Miguel, como acabamos de leer, el arcángel. Y yo quiero decirles que la palabra arcángel no quiere decir un tipo de ángel. En la Biblia se menciona a querubines, a serafines y a ángeles. Pero arcángel no es un tipo de ángel. Arcángel es una palabra griega. Dos partes tiene la palabra arcángel. Ángel quiere decir ángel, igual que nosotros, en griego, ángelos. Ángelos. Arcángel. La última palabra es obvia que es ángel, pero la primera parte de la palabra que está compuesta es argé en griego. Argé. Y en griego, argé quiere decir jefe. Jefe. Quiere decir cabeza. Quiere decir supremo. Por ejemplo, para decir el jefe del Sanedrín, el sumo sacerdote, en la Biblia se usa el mismo término. Argierao viene de la misma raíz, que quiere decir jefe, principal, el principal. Ahora, arcángel quiere decir jefe de los ángeles. No necesariamente es un ángel. Es el jefe de los ángeles. Pero para entender quién es Miguel, hay que ir al significado del nombre en hebreo. Arcángel es un título, pero el nombre propio es Miguel. Y Miguel también es una palabra compuesta. En hebreo, Miguel se dice Micael. Micael. De ahí viene el Miguel. Por cierto, en inglés se dice Michael. Michael. Y se escribe igual que en hebreo. Bueno, con letras de este tipo, no como en hebreo, ¿verdad? Mijael. Eso es en hebreo. ¿Y saben ustedes lo que quiere decir Miguel en hebreo? Por aquí debo tener algún alumno de hebreo, no hay ninguno aquí esta noche. ¿Hay algún alumno que tomó hebreo conmigo? Ahí está Álvaro. Álvaro, ¿qué quiere decir él en hebreo? Dios. Él quiere decir Dios en hebreo. Y Micael quiere decir quién, cómo. Mica. ¿Quién? Como Dios. En hebreo se suple el verbo. El verbo ser o estar, to be, se suple
Así que aquí le podemos poner quién es como Dios. Y si no le quieren poner el verbo, aunque esa es la manera como se debe traducir correctamente, pueden ponerle, porque la preposición ni también puede significar una pregunta. ¿Quién? Igual que en español, ¿quién? Puede ser una pregunta o puede ser ¿quién es como Dios? Si le ponen como una pregunta sería ¿quién como Dios? O ¿quién es como Dios? Quiere decir que el jefe de los ángeles es alguien que es como Dios. Es igual a Dios. No hay duda alguna que no es un ángel común, Miguel. Miguel es el gran príncipe. Príncipe de los ejércitos celestiales. ¿Se acuerdan ustedes cuando se le apareció a Josué? Pueden encontrar ustedes esa historia en el libro de Josué. Josué capítulo 5. Dice el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y el varón que tenía la espada en su mano le respondió: ni lo uno ni lo otro. Como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Como príncipe del ejército. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Quién era el príncipe que se le apareció? ¿Quién era? No era nada más ni nada menos que el mismo Dios, la segunda persona de la divinidad, Jesucristo, quien se le apareció. Porque dice que Él se postró y lo adoró. Ahora, si hubiese sido un ángel, nunca jamás el ángel le hubiese permitido recibir adoración. Pero miren lo que le respondió el príncipe, el versículo 15. Miren lo que dice. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. No le dijo: levántate, no me adores, que yo soy un ángel solamente. Le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás santo es. Lo mismo que le había dicho el ángel de Jehová que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, ¿se acuerdan? Y cuando Josué le preguntó su nombre, le respondió: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Jehová, ese es mi nombre. El mismo que se le apareció a Moisés es el mismo que se le apareció a Josué, y Josué se postró y lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Le llamó Señor. Era el mismo Dios. Jesús es el que se le apareció, pero aquí se le llama el príncipe de los ejércitos celestiales, el jefe de los ángeles. Todavía, si todo esto no los convence, les voy a dar un versículo más para demostrarles que el arcángel Miguel es el mismo Cristo. Lo acabamos de leer, solo que no le prestamos la atención debida. Volvamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y miren ustedes que ahí no aparece el nombre Miguel, pero aparece el arcángel viniendo a buscar a los muertos dormidos para traerlos a la vida. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, ¿quién?
el Señor mismo, con voz de mando y con voz de ¿qué? Del arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, la voz de Cristo es la voz del arcángel, la que trae a la vida a los muertos dormidos en Cristo Jesús. Jesús es el gran arcángel. ¿Quedó claro? Ahora, no vayan a creer que porque en la Biblia se le llama Miguel y arcángel, Jesús es inferior a Dios Padre. El nombre Miguel quiere decir el que es igual a Dios. No es un ángel. ¿Por qué les especifico eso? Porque, por ejemplo, los hermanos testigos de Jehová enseñan que Jesús es Miguel, pero enseñan que Jesús es un ángel creado. La Biblia no dice que Jesús es un ángel, dice que es el arcángel, y solo hay un arcángel en la Biblia, que es Jesús, el jefe de los ángeles, pero eso no quiere decir que Él es un ángel. ¿Quedó claro, verdad? Volvamos ahora a nuestro texto, ya que sabemos quién es Miguel. ¿Quién es Miguel? ¿Quién es? Cristo, el mismo Señor, dice el apóstol San Pablo, es el arcángel Miguel. Volviendo ahora a Daniel capítulo 12, vamos a lo de la resurrección parcial o especial. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo hombre sobre la tierra. Pero en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En el tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y ahora viene lo que declara aquí. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Notaron eso? En el tiempo de angustia, en medio de la tribulación más grande que va a haber sobre los habitantes de esta tierra, Miguel se va a levantar para librar a su pueblo, y en ese tiempo muchos de los que están dormidos en el polvo de la tierra serán despertados. Ahora quiero que noten bien. Cuando leímos acerca de las dos grandes resurrecciones, la palabra que se usaba era: todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y todos los que hicieron lo malo a resurrección de condenación al final del milenio. La palabra que se usa es todos, mientras que la palabra que se usa en Daniel 12:2 no es todos, sino que muchos. Ahora hay una diferencia entre decir todos y decir muchos. Y noten que en esa resurrección van a resucitar conjuntamente, porque no dice que va a haber dos resurrecciones como leímos anteriormente. En esta dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quiere decir que va a haber dos grupos de personas que van a resucitar durante el tiempo de angustia, según este pasaje. Pero unos va a ser para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son? ¿Por qué van a resucitar durante el tiempo de angustia?
¿En qué momento van a resucitar? ¿Y qué propósito tiene Dios de traerlos a la vida durante el tiempo de angustia? Y ahora lo voy a poner aquí en la pizarra. Esta es la venida de Cristo. Aquí está el tiempo previo a la venida de Cristo. Aquí está el cierre del tiempo de gracia. Cierre del tiempo de gracia. Al terminar el tiempo de gracia comienza el tiempo de angustia. Y comienzan a caer las postreras plagas que estudiamos ayer. ¿Recuerdan las 7 postreras plagas? No las vamos a repasar otra vez, solo las vamos a marcar aquí: la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima plaga. Debiera haberlas hecho un poquito más pequeñas, porque después de caer la última plaga, todavía sucede algo más antes de la venida de Cristo. Así que la voy a volver a dibujar, haciéndolas un poquito más pequeñas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estas son las plagas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta resurrección, según acabamos de leer en Daniel, es durante el tiempo de angustia. Durante el tiempo de angustia, así que tiene que ser antes de la venida de Cristo. Y no son todos los que van a resucitar, son muchos, pero no son todos. ¿Quiénes son? ¿Por qué resucitan? Veamos en primer lugar quiénes son los que van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el versículo 7, Apocalipsis 1:7, la palabra de Dios declara: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y luego menciona a alguien o algunos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Los que le traspasaron. ¿Quiénes van a ver a Cristo cuando regrese? ¿Qué dice aquí? Los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Lean ustedes en San Juan, capítulo 19 y versículo 34 y 37. San Juan 19, 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe lo que dice, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Los que crucificaron a Cristo. Lean en el libro de Hechos, el capítulo 2, y en el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Se acuerdan de la turba que gritaba: crucifícale, crucifícale? ¿Se acuerdan de Poncio Pilato, que no impidió su crucifixión, sino que se lavó las manos y dijo: allá ustedes,
soy libre de sangre inocente. Y si era inocente, ¿por qué permitió que lo crucificasen? ¿Se acuerdan ustedes de Anás y Caifás, los sumos sacerdotes? ¿Se acuerdan de cómo, mostrando indignación, rasgaron sus vestimentas, diciendo: este es un blasfemo, porque dijo que él era el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de cómo se burlaron de él? ¿Cómo le escupieron el rostro? ¿Cómo le dieron de bofetadas? ¿Cómo le taparon los ojos y le pegaban trompadas diciendo: adivina a ver quién te pegó? ¿Se acuerdan de cuando le escupieron y la saliva sucia y maloliente chorreaba por el rostro de Cristo? ¿Se acuerdan de aquel que le dio vuelta la cara de una bofetada? De los que se burlaron y le pusieron una corona de espinas y luego lo desnudaron delante de todos y lo cubrieron con un manto rojo púrpura, simbolizando que era un rey, y le dieron una caña a manera de cetro, y luego se postraban delante de él y le decían: salve, rey de los judíos. ¿Se acuerdan del que tomó la caña de su mano y le golpeó la frente, haciéndole hundir las espinas en su sagrada sien? Miren lo que Cristo dijo. San Mateo, capítulo 26. Y versículo 59 en adelante. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron. No pudieron encontrar quien ni siquiera diese un falso testimonio. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero se contradecían entre ellos, no pudieron dar un falso testimonio contra él. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote dijo: ¿no respondes nada? ¿No ves lo que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y es verdad, pero te voy a decir algo más. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Comparen esto con lo que dice en San Marcos. San Marcos, en el capítulo 14. Versículos 61 y 62. Mas Jesús callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Pero te digo más: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Noten que no le dijo: verás al Hijo del Hombre después de que haya venido en las nubes del cielo. Noten que no le dijo: lo verás en el momento que llegue a la tierra. Le dijo: lo verás viniendo. Para poderlo ver venir en las nubes del cielo, tenía que estar vivo, porque los muertos nada saben. Para poderlo ver venir en las nubes,
tiene que resucitar antes de la venida de Cristo, ¿sí o no? Está claro, no hay duda alguna. Si Jesús le dijo, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, y no le dijo solo a Anás y luego a Caifás, como acabamos de leer, sino en plural habló, veréis. Estaba hablando al Sanedrín que lo condenaba. Estaba hablando a los falsos testigos que lo acusaban. Estaba hablando al populacho que gritaba crucifícale. Estaba hablando a los soldados que se burlaban de él, los que lo traspasaron, los que se mofaron y se burlaron de su agonía. Aquel que le dijo, si eres hijo de Dios, desciende ahora de la cruz para que te creamos. Aquel que le dio a beber hiel. Todos ellos van a tener que resucitar antes de la venida de Cristo y ver cuando Cristo viene en las nubes del cielo, porque Jesús lo prometió. Él lo dijo y su palabra no puede fallar. También está registrado en el libro de Lucas. En Lucas 22. Dice, los hombres, versículo 63, que custodiaban a Jesús se burlaban de él, lo golpeaban y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le decían, adivina quién fue el que te golpeó, tú que eres profeta, profetiza. Y decían muchas otras cosas injuriándole. Y cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo y principales sacerdotes y los escribas y lo trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, si os lo dijere no me creeréis, pero también si os preguntare no me responderéis ni me soltaréis. Pero les digo algo, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Eso es cuando él dijo, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Las mismas palabras, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Quiere decir entonces que la palabra de Dios es clara cuando dice, y los que le traspasaron lo verán. Esos son los que van a resucitar durante el tiempo de angustia para poderle ver venir. Tienen que resucitar antes de la venida de Cristo para que cuando Él esté viniendo en las nubes del cielo, lo puedan ver. ¿Quedó claro esa parte? Hasta ahora no he usado el espíritu de profecía. La Biblia por sí sola nos demuestra la resurrección especial. ¿Por qué digo esto? No porque yo no crea en la inspiración de los libros del espíritu de profecía. Yo creo firmemente que el Señor habló también a través de su profeta en el tiempo del fin. Pero es que hay algunos que dicen que la resurrección especial es solo invento de Elena de White. Y yo quería mostrarles primero por la Biblia que tiene una base sólida y firme en la palabra de Dios, esta resurrección parcial, y le llamo parcial o especial porque es antes de la venida de Cristo y no son todos los que van a resucitar. Quedó demostrado por la palabra de Dios quiénes son los que le traspasaron, quiénes son los que van a resucitar para vergüenza. Imagínense la confusión que tendrán cuando le vean venir en las nubes del cielo, cuando vean que es el mismo a quien ellos crucificaron, el mismo de quien se burlaron y le escupieron el rostro y le pusieron la corona de espinas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué confusión terrible tendrán! Esos son los que la Biblia dice le verán aún los que le traspasaron. ¿Quedó claro? Ahora les voy a dar la confirmación del espíritu de profecía, porque la palabra de Dios
se complementa con el espíritu de profecía, y el espíritu de profecía apoya lo que dice la palabra de Dios. No se contradice. Dice exactamente lo mismo. Escuchen. Es durante el tiempo de angustia cuando esto sucede. Les leo el parrafito anterior para situarnos en el momento exacto cuando va a suceder la liberación del pueblo de Dios. Porque ya lo leímos en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel y habrá tiempo de angustia como nunca fue desde que hubo hombres sobre la tierra, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cuándo van a ser libertados? En el tiempo de angustia. Ahora escuchen. Esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Quizás le leo un poquito antes. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. ¿Cómo se llama eso? La angustia, el tiempo de tribulación, el tiempo de angustia como nunca ha habido desde que hay hombres. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto de muerte, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Hay un decreto que declara que todo el que adora a la bestia y a su imagen va a morir. Eso lo dice Apocalipsis 13, ¿verdad? Ya lo estudiamos durante esta semana. El decreto va a decir, en tal día, todos los que no se hayan retractado y hayan venido a adorar a la bestia y a su imagen, hayan aceptado la marca o la señal, serán muertos. Se les dará muerte. Como las leyes de esta tierra cuentan los días de medianoche a medianoche, el decreto de muerte entrará en vigencia a medianoche. Porque la fecha está puesta de antemano y entonces a medianoche entra en vigencia al entrar el día, según lo cuentan la gente aquí. Nosotros contamos los días de puesta de sol a puesta de sol, pero los hombres cuentan los días a medianoche. Por eso dice aquí, se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, los que fueron apresados por transgredir la ley y por ir en contra de la marca de la bestia, estarán en las cárceles. Otros que habrán huido a tiempo cuando se da el decreto, habrán escuchado el mensaje de Dios, habrán puesto en práctica lo que el Señor les dice y habrán salido de las ciudades a lugares desolados. Dice aquí, otros en escondidos e ignorados escondrijos de bosques y montañas invocan aún la protección divina. Mientras que por todas partes, compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel interviene para librar a sus escogidos. Y la Biblia así lo dice. Isaías 30, versículos 29 y 30 declara: vosotros tendréis canción como en noche que se celebra Pascua. ¿Cuándo libertó Dios a su pueblo de Israel de antaño? A medianoche. ¿Se acuerdan que el ángel de la muerte pasó por Egipto matando a los primogénitos la noche de la Pascua? A medianoche. Y el faraón llamó y dijo: salgan, váyanse. A medianoche, dice la Biblia, que el pueblo tomó sus cosas y emprendió el camino. La liberación fue a medianoche. También en el tiempo del fin, la liberación será a medianoche. Y dice: vosotros tendréis canción, Isaías 30, 29, como en la noche que se celebra Pascua, alegría de corazón como el que va al monte de Jehová. Jehová hará oír su voz
potente, hará descender su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Aquí está el secreto, búsquenlo y anótenlo en Isaías capítulo 30 y versículo 30. Isaías 30:30. Jehová hará oír su potente voz, hará ver el descenso de su brazo con furor y su rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Ahí está. ¿Cuándo va a ser que Dios va a oír su voz? Va a dejar oír su voz para librar a su pueblo cuando esté cayendo el granizo. Y el granizo, dice el libro de Apocalipsis, ¿qué número de plaga es? ¿Qué número? La 7ª plaga. Sigamos leyendo.